Buenos días, que la gracia, paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. Vamos a basar el texto de hoy en el mismo texto que dice así, en Números capítulo 12, versículo 3. ¿Sabe qué dice en ese libro, en ese texto? Habla sobre el hombre de la época más manso y humilde que el mundo hasta entonces había conocido. Habla de Moisés. O para colocarse mejor, habla de Moisés. Habla de Moisés. Moisés, en el capítulo 12, versículo 3, es citado así: el hombre muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En algunas versiones dice así: Moisés era el hombre muy manso. Era un hombre más manso que habría sobre la tierra. Mansedumbre y paciencia son cosas necesarias, sentimientos necesarios para el cristiano. Estamos en una época muy difícil. Las tinieblas cubrieron la tierra y está el pueblo todo envuelto en oscuridad. Todo a nuestro alrededor, si puedes percibir, está envuelto en tinieblas y engaño. Las personas están como que paralizadas, están exactamente antediluvianas. Están exactamente así, tomando, casándose y dándose en casamiento. Diciendo: comamos, bebamos, porque mañana ciertamente moriremos. Es así que el pueblo vivía antes del diluvio, haciendo de todo y no dando ninguna importancia para nada, ni para los avisos que no estaba dando. Y hoy el pueblo está así, medio que anestesiados. Hay una predicación que dice que Jesús está cerca y que muy pronto volverá. Y las personas no acreditan más en la vuelta de Jesús, porque dice que a muchos años se está predicando eso. Y Jesús no vuelve, y las cosas solo empeoran y Jesús no vuelve. Jesús no volvió exactamente por causa de estas personas, porque Jesús quiere que el mayor número de personas sean salvas, y por amor aún no ha vuelto, para que todos tengan la oportunidad de la salvación. Necesitamos salir de ese torpor y vivir más próximos de Dios, donde podemos captar los rayos de la divina luz y la gloria de la faz de Dios. Y al mismo tiempo afastarnos de las tinieblas y de los errores mundanos. Está en la hora de alcanzar más completo conocimiento de la verdad y estar preparados para el sustento de nuestra posición cuanto a las Escrituras. Necesitamos ser santificados por la verdad, ser enteramente consagrados y consagradas a Dios, y así vivir nuestra santa profesión, esa profesión de fe que profesamos, para que el Señor pueda derramar cada vez más luz sobre nos, para que en su luz veamos la luz de la verdad y seamos fortalecidos con la fuerza de Jesús. Cada momento que no estamos en vigilia, corremos el peligro de sermos azotados por el enemigo. Y el gran problema
o la gran dificultad de ser vencidos por el poder de las tinieblas. Satanás ordena a los ángeles que vigilen y derroten a todos cuanto pueda. Tantos cuanto ellos pueden derrotar, ellos derrotan. Que descubran los pecados persistentes y tercos y lancen tinieblas sobre ellos para que cesen de vigilar. ¿Sabe qué eso quiere decir? A veces nos leemos y nos quedamos pensando, ¿será que eso quiere? ¿Qué será que eso quiere decir? Satanás dice para los demonios, procure cualquier manera, cualquier pecado, cualquier cosa, cualquier fragilidad en el ser humano para que podamos hacer con que él caiga en aquel punto o acusarlo, aunque tenga dejado acusarlo para que él deje de vigilar y así pierda la salvación. ¿Usted entiende? Muchas veces usted cometió un pecado en el pasado, ayer que sea, pero se arrepintió del fondo de su corazón. Y nadie acredita en tu arrepentimiento, pero tú con Dios sabes de tu arrepentimiento y que Dios te perdonó y que tú estás siendo sincero en tu arrepentimiento y Dios te perdonó. Pero Satanás sabe que tú no tienes seguridad de tu perdón y se queda acusándote y acusándote. Y ahí te pones a dejar de vigilar y acabas que eres tragado por Satanás y te alejas de la palabra de Dios, de la iglesia. Y cuando te das cuenta y estás en el mundo lleno, absorto en el pecado. En otras veces Satanás no deja con que te libres del pecado. Se queda ahí agarrando en tus fragilidades. Insiste en esto. Porque tú no insistes en la vigilancia. Usted tiene como una espina en la carne. Ore. Quédate en los pies de Jesús como Jacob, que agarróse con el ángel y dijo que no lo soltaría en cuanto no recibiera su bendición. El ángel pedía para que sea suelto y el ángel tuvo que tocarle a su yunta para que él pudiese soltarlo. Y recibió la bendición. ¿Tú tienes algún pecado enraizado que estás luchando estás luchando por todas las formas de dejar este pecado y no consigues? Insista con el Señor. Haga ayuno, oración en la madrugada. Insista, aunque demore un día, un mes, un año, 10 años. Sigue insistiendo en los pies del Señor, insistiendo, diciéndole que solo le dejarás cuando conseguires la victoria. Ayúdame a resistir este defecto de carácter y el Señor va a escuchar tu oración. No dejes que Satanás, a través de sus demonios, de sus ángeles, consiga hacer que usted pierda su fe, su corona. Que usted no puede pedir perdón a Dios y continuar haciendo. Consciente de lo que está haciendo porque quiere, solo porque está pidiendo perdón a Dios. No. Si usted caer en tentación y pecar, usted tiene que sentir ese dolor, sufrir por ese dolor.
pedir a Dios misericordia para no seguir. Y Él va a te ayudar. Él va a ayudarte. Dios es nuestra fuerza. De Él necesitamos buscar sabiduría y decisión. Teniendo en vista su gloria, no la nuestra. Iglesia nos salva. Iglesia es un local donde vamos a reunirnos y juntarnos nuestras fuerzas en oración, en amor y a Cristo y un por los otros. Cuando Cristo dejó su iglesia en la tierra, Él dejó un pueblo, un solo pensamiento, una unidad de pensamiento. Que tenemos que tener es la certeza que Cristo salva. Que lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos de Jesús y tener la fe. Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe en Jesús. Lo que tenemos que tener es que los dones del Espíritu Santo nos son dados para la salvación de las almas. Y que al recibir los dones del Espíritu Santo, tenemos que fructificar para Cristo. Necesitamos entender que al recibir los dones del Espíritu Santo necesitamos fructificar. Necesitamos entender que erramos, pecamos, pero que por el poder de Jesús podamos ser victoriosos. Necesitamos aprender a estar de pie solitos. Dependemos solamente de Dios. No depende de pastor ni hermano de la iglesia, porque ni pastor salva ni hermano de la iglesia. Porque si confiamos en ellos, todos erramos, todos fallamos. Entonces, nosotros no podemos confiar en ellos. No puedo salir de la iglesia y decir que porque mi pastor o mi hermana ha equivocado en algo. O porque un hermano o una hermana me ha tratado mal. ¿Usted es creyente en Jesús? ¿O usted es cristiano o el hermano o el pastor? Pastores erran porque son humanos. Hermanos y hermanas erran porque son hermanos. Yo voy a errar contigo. Espero que no, pero yo lo hago. Usted también erra. ¿Por qué vamos a abandonar lo único que no erró por causa de los otros? Cuanto más temprano aprendamos esto, cuanto mejor será para nosotros. Tenemos que descubrir dónde nos erramos y vigilar fielmente sobre nuestros errores y no sobre los demás. Debemos vigilar sobre nuestros pecados a fin de sernos victoriosos en Cristo. Cuando hagamos esto por nosotros, sin juzgar a nuestro prójimo, la iglesia en todo será salva en Cristo. Porque todos estaremos preocupados con nuestro pecado, corrigiendo nuestro pecado y no de los demás. Cuando vemos que nuestro hermano está se equivocando, vamos a estar preocupados con él en angustia, pero ante Dios. Para sernos restaurados, reformados y transformados. Y vamos a entender la angustia que nuestro hermano también pasa. Y ahí la iglesia que hoy es militante será triunfante. El Espíritu Santo de Dios podrá actuar sobre la iglesia poderosamente. Cuando digo sobre la iglesia, no es el templo, es sobre el pueblo. Cuando salimos de casa, de nuestros hogares para trabajar por las almas, debemos entregarnos a Dios. Acordar que vamos a hablar con personas que están pasando por luchas y que estamos yendo a hablar con ellas no para juzgarlas, para ponerle el dedo
en su pecado y condenarlas, pero sí para llevarles el amor de Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos ser fervorosos, animados, sermos pacientes, mansos con nuestros hermanos y hermanas, acordando de todo eso que meditamos hasta ahora, que nosotros somos fallos, erramos, que nosotros nos equivocamos y que necesitamos pedir perdón a Dios, colocarnos en las manos de Dios y no podemos juzgar a nadie porque nadie alcanzó acá la perfección. Porque cuando alcanza la perfección, Papá del cielo deja descansar en el polvo de la tierra. Usted ya percibió que algunos hermanos y hermanas son generosos, bondadosos, dan buen testimonio y descansan tranquilamente en el Señor. ¿Ya percibieron? El mundo está entregue al maligno y a nosotros no cabe entender que el mundo está en tinieblas y que a nosotros resta tener paciencia con el pecado de los demás. Cuando hablo de los pecados, de los errores, no es ver al hermano errar, pecar y no llamar y conversar y decir, hermano, hermana, usted está fuera de la iglesia. Hay una norma en la iglesia, hay una disciplina, necesita ser ejecutada. Hay disciplinas de 3 meses, 9 meses, de 1 año. No es para castigar a la persona, es para que la persona pueda pensar, analizar en todo lo que ha hecho, si aquello está coherente con lo que ella profesa. Pero todo eso tiene que ser hecho con amor, con paciencia, con humildad. Y todo ese sentimiento necesitamos tener para conosco también. Necesitamos ser pacientes con nosotros, humildes con nosotros, para podernos allegarnos a Jesús. Tenemos que aprender a estar de pie solos, depender enteramente de Dios. Paciencia, hermanos, con los desvíos de carácter de los demás, porque Jesús ha tenido paciencia con nuestros desvíos de carácter. Amén. Que seamos como Moisés, el hombre más paciente de su tiempo. Seamos pacientes y humildes de nuestra época. Que Dios nos bendiga. Aguardo a ustedes mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta allá.